Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre esta cápsula técnica C9, cómo implementar la fórmula de tiro parabólico en Unity. En esta ocasión tenemos un proyecto en blanco, totalmente nuevo, vacío, en el cual solamente le he hecho el cambio de la plataforma hacia la Android. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dividir este vídeo en varias partes. Lo podemos dividir en dos o en tres partes. Una primera parte encargada de tener los objetos instanciados, por lo menos un objeto principal, el que sería el punto de partida del tiro parabólico, y que se muestre el ángulo que se forma entre la posición del usuario, ya sea esta un touch o sea esta con el mouse, y ya. En un segundo momento podemos entonces crear o construir el comportamiento para un objeto que será instanciado y que llevará la trayectoria de tiro parabólico, y a él entonces le podríamos programar lo relacionado con la caída libre en X, en Y, en el eje Y, y así como el movimiento hacia el frente, ¿no?, en función de una velocidad inicial en el eje de X. En un tercer momento podríamos entonces trabajar con ese trigger o ese evento de que cuando el usuario presiona una tecla o algo, entonces se instancie ese objeto, se le aplique su velocidad inicial, se le aplique su ángulo para que entonces él pueda comportarse en función al tiro parabólico. Entonces vamos a seguir esas tres partes en este vídeo para ir viendo su evolución. Muy bien, en nuestra primera parte lo que vamos a hacer es que vamos a primero a instanciar una luz. Esta luz pues la vamos a mover fuera de pantalla para que no nos moleste, y vamos a crear un objeto tipo cápsula. Esta cápsula yo la voy a poner en un lugar fijo, no me voy a distraer mucho con ella, pero le pondré el nombre de player. Aquí en esta etiqueta le voy a llamar player. Y lo que voy a hacer es, bueno, Z lo voy a poner en 0, lo demás lo puedo dejar así. Puedo usar quizá números discretos aquí. Vamos a ponerle, qué sé yo, -8. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este objeto? Bueno, vamos a crear un script. Vamos a crear una carpeta que se llame scripts. Y dentro de scripts vamos a crear un nuevo script. Y este script se va a llamar... vamos a ponerle ahí player controller. Lo voy a poner player controller. Vamos a abrir ese script. Entonces nuestro objetivo es, bueno, hay que enlazar este script, pero nuestro objetivo es que en ese script se muestre el cálculo, el resultado del cálculo del ángulo formado entre el input del usuario y el objeto. Entonces voy a enlazar este script al player, me aseguro de que está aquí abajo, no hay ningún problema. Regreso entonces al Visual Studio y aquí entonces vamos a dedicarnos a construir el comportamiento para detectar ese ángulo. Entonces, bueno, voy a aprovechar y voy a mostrar una breve lámina en la cual podemos entender un poquito este concepto antes de entrarnos en la programación. Entonces, aquí podemos ver que nosotros podemos calcular el ángulo dada dos posiciones o dos posiciones de dos objetos, donde esta que está aquí podría ser la del player o la del jugador, y esta de allá arriba podría ser la del mouse o la del touch. Entonces, para yo saber el valor de ese ángulo, yo debería de calcular la tangente inversa o la arcotangente entre Y dividido por X, donde Y es el Y del jugador menos el Y del objeto player. El jugador me refiero al mouse o el touch, menos el Y del player, y dividiéndolo entre un X, que también sería un delta X, porque sería la resta entre el X del user input o del mouse o del touch menos el X del objeto player. Entonces esa fórmula nos permitiría a nosotros conseguir
el valor del ángulo. Sin embargo, este ángulo lo vamos a utilizar para calcular el coseno y el seno para conseguir las dos componentes que me hacen falta de la velocidad inicial, ya que si yo estoy apuntando así al frente, la velocidad inicial va a ser totalmente en X, aunque esta pues va a ir cayendo en Y. Luego, si yo apunto hacia arriba, pues la velocidad en X sería 0 y toda la velocidad se trasladaría al eje Y. Por eso, si yo calculara, por ejemplo, el seno de 90 me daría 1, porque yo quiero que eso salga hacia arriba, y el coseno de 90 me daría 0, porque yo no quiero moverme hacia los lados. Entonces, asimismo, si estoy aquí a la derecha, entonces quiere decir que el coseno de 0 me daría 1, mientras que el seno de 0 no. Y eso es lo que me servirá a mí para poder identificar cuál es esa velocidad inicial en esas dos componentes, en la componente en X y en la componente en Y. Cuando yo calcule esas dos componentes en X y en Y, yo podría decir cuál es la velocidad inicial relativa a esas dos componentes. ¿Para qué? Pues para entonces asignársela a la función que habíamos visto anteriormente de la posición final. Entonces voy a regresar a esa fórmula para mostrarla. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí es la de la posición inicial, la posición final, la cual tendrá la posición inicial. Esta velocidad es la que habremos calculado con el ángulo, y todo lo demás se mantiene igual que anteriormente. Por lo tanto, dicho todo esto y explicado de esta manera, vamos ahora a trasladarnos hacia el código para calcular cuál es ese ángulo y cuál es esa velocidad. Entonces la velocidad inicial puede ser un escalar, pero yo lo voy a declarar aquí como si fuese un vector 3. Entonces ese vector 3 será llamado, vamos a ponerle ahí starting speed. Sería un nuevo vector 3. Y aquí en el start yo le voy a decir que el starting speed sería igual a... Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a llevarnos esto para allá. Y le ponemos aquí un valor arbitrario. Por ejemplo, un 20. Ese 20 puede ser una constante aquí. Scalar speed. Y lo voy a poner aquí igual a 20f. Vamos a poner eso en mayúscula. Scalar speed. Y nos llevamos esta velocidad escalar aquí adentro. Entonces, básicamente eso. Aquí me dice que, ok, entonces yo lo que haría sería es ponerle esto en X y en Y. Ahora, ¿qué yo quiero hacer en el update? En el update yo quiero calcular cuál es el ángulo. Entonces, para yo calcular el ángulo, yo voy a declarar aquí una variable. Vamos a ponerle ahí current angle. Y lo que vamos a hacer es que vamos a decir que ese current angle será igual a algo. Ese algo es un arco tangente que se consigue con el mathf. Vamos a buscar aquí a la arco tangente y le ponemos aquí de un valor que no sabemos cuál es. Es una división, es un delta y entre delta x que no conocemos aún. Entonces esos delta y y esos delta x nosotros lo queremos calcular. Vamos a declarar aquí delta y y delta x, y estos valores serán calculados en función de la posición del mouse o del touch y de la posición del objeto actual a la que este script está atado. Entonces lo que yo voy a decir es que delta y va a ser igual. Entonces, ¿cómo yo consigo el y del player o del input? Dependiendo. Por ejemplo, si yo tengo que input punto, aquí dice touch supported, si está el touch supported y input punto sería touch count, por aquí está touch count, es mayor que 0, quiere decir que estamos usando el touch. Por lo tanto, yo necesito sacar input punto get touch
el primer touch, punto, esto es Y, entonces punto position en Y. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Esa posición en Y es relativa a la pantalla, a los píxeles. Entonces yo tengo que hacer una conversión de esto a unidades Unity. Entonces esa posición yo la voy a guardar en un vector 3, porque la voy a usar varias veces. Le voy a decir aquí vector 3, le voy a poner aquí user input. Y lo que voy a decir es, bueno, vamos a poner ahí igual a new vector 3. Entonces yo lo voy a decir aquí. User input es igual. Yo voy a utilizar una función dentro de la clase cámara, dentro de la propiedad de la cámara principal, que se llama screen to world, que me permite, dando una posición en píxeles, retornármela o calculármela en una posición en unidades Unity. Entonces, ¿cuál es la posición que yo quiero en píxeles? Depende. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a evaluar esta parte. Entonces sería esto. Si eso es verdadero, entonces yo quiero llevarme... no, un momentito, eso no sería así. Sería... si esto es verdadero, aquí yo voy a hacer un ternario, Si eso es verdadero, entonces yo quiero sacar el input.getTouch 0. Pero si eso fuese falso, entonces yo voy a sacar el mouse, que sería el input.mousePosition. El mousePosition, igual que el getTouch, lo que me retorna es un vector 3. Pero ese vector 3 también está dado en píxeles. No sé si pueden verlo ahí. Dice pixel coordinates. O sea que tanto el mousePosition como el getTouch me retornan la posición en píxeles. Entonces, ¿qué yo hago con esto? Bueno, si eso es así, entonces conviérteme. Si esto es verdadero, ¿verdad? Si eso es verdadero, entonces sácame eso. Si eso es falso, entonces sácame aquello. Entonces, sea lo que sea, eso yo quiero convertirlo a screen to world point. Entonces vamos a ver aquí. Dice aquí que no puede determinarse porque no hay una conversión implícita entre el touch. Ok. Lo que pasa es que aquí el getTouch tiene un punto position, que es lo que yo necesito. Entonces ahí resolvimos esa parte. Dice aquí que vector 2 y vector 3. Ok. Entonces el screen to world me habla a mí de un vector 3 y el punto position me retorna un vector 2. Muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a... Aquí tengo el X y el Y. Sí. Vamos a ponerle aquí convertir a vector 3 la posición que me llegó como vector 2 por parte del getTouch. Entonces ahora yo tengo en user input, yo tengo uno de dos valores. O tengo el position del getTouch o tengo el mouse position. Cualquiera de los dos casos los tengo en píxeles. Los dos me retornan en píxeles, en coordenadas píxeles. Entonces yo debo de hacer un screen to world point de ellos. Mira, por eso es que ese screen to world point me convierte, lo que sea que me llegó aquí, me lo convierte entonces a unidades Unity. Ahora, ya esto estando en unidades Unity, ¿qué hago con él? Bueno, simple, lo que tengo que hacer ahora es sacar tomar ese user input para decirle que este delta Y sería igual al user input en Y menos el GameObject.transform position en Y. Entonces eso mismo yo lo voy a hacer con el delta X, diciendo user input en X menos el GameObject transform position en X. Entonces, ¿por qué yo quiero hacer esto? Porque yo necesito dividir ese delta Y entre este delta X. Entonces, así yo tengo el ángulo. Pero ese ángulo, el arco tangente me lo retorna en radianes. Entonces, si yo quisiera mostrarlo al usuario o no sé, en la bitácora, en el log, en la consola, yo podría mostrar el current angle, pero multiplicado por la constante que me convierte de radianes a grados para poderlo ver. Y ya, básicamente sería eso. ¿Qué otra cosa me interesa a mí aquí ver? Ya, vamos a probar esto. Vamos a entrar a Unity. Vamos a darle a Play. Y ahora estamos, bueno, aquí en la consola me sale
por aquí un valor de 18, subo, aquí me sigue saliendo el mismo valor. Ok, que te voy a darle clic, voy bajando, aquí me sale 0, le doy 0, ángulo 0, aquí más o menos serían unos 45 grados, y si subo acá serían ya unos 90 grados. O sea que efectivamente ya estamos calculando ahí cuál es ese ángulo, ¿verdad? Entonces, bien, ahí con esta velocidad que no la veo, el starting speed, con esa velocidad y con ese ángulo, ya es posible yo entonces empezar a instanciar un objeto cuando este se dispare. Entonces ya lo que faltaría sería dispararlo aquí. Entonces esa fue nuestra primera parte. Muy bien, ahora vamos a la segunda parte de este vídeo, en la cual vamos a trabajar con lograr crear un objeto que podría ser una munición, un cañón, cualquier tipo de artículo, artefacto u objeto que sea susceptible a un movimiento en 2 dimensiones, específicamente un tiro parabólico. Entonces, para eso yo voy a regresar a Unity, y aquí en Unity yo voy a crear un objeto nuevo. Este objeto nuevo yo voy a decir que es una esfera. A esta esfera le voy a dar un reset, y en la escala yo la voy a poner pequeñita, porque no me interesa que sea grandota, sino que quiero que sea como que una munición o algo así. Entonces lo voy a poner más pequeño, lo voy a poner 0.2. Vamos a ver cómo queda con 0.2. Vamos a ver cómo queda con 0.2. Ahí hay una pequeña munición, pero no sé, no importa, esto es pura estética, esta partecita, bien. Entonces, yo voy a eliminar el collider, o no sé si quieren jugar con el collider, pero bueno, lo voy a eliminar. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con este objeto? Este objeto yo lo necesito para convertirlo en un prefab, porque será mi munición. Entonces, vamos a ponerla aquí como munición. Le voy a dar a 0,0 antes de convertirla como prefab, y también le quiero agregar un script. Entonces aquí en la carpeta de scripts vamos a crear un script nuevo que se va a llamar, vamos a ponerle munition behavior. Entonces lo voy a abrir. Aquí está abierto. Entonces, ¿qué es el munition behavior? Bueno, este munition behavior lo que va a hacer es que primero tenemos que recordar que la posición de un objeto va a depender de la gravedad, va a depender del tiempo, y también va a depender de una velocidad que se va acumulando cada vez. Entonces son 3 variables que tenemos que tomar en cuenta. Esto ya lo hemos visto en un video anterior, pero yo igual a modo de repaso lo voy a repetir. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a declarar un vector 3 que se va a llamar current speed. Vamos a poner current speed y vamos a decir que es igual a un nuevo vector 3. Entonces, asimismo, yo lo que quiero es que la posición de este objeto se actualice en función de esas 3 variables que mencionamos ahorita, entre las cuales está la velocidad, también está el tiempo y también está la gravedad. Entonces, la gravedad es una constante y el tiempo no. Por lo tanto, yo lo que voy a decir es que quiero calcular la posición, el cambio de posición. Le voy a poner aquí un delta pos, y ese delta pos será un nuevo vector 3, y lo que yo voy a decir es que ese delta pos será igual. Aquí recuerden que este delta pos es para yo decir al game object, porque este munition behavior, si no lo pusimos, debería de estar enlazado con el objeto munition. Entonces vamos a arrastrarle, ahí está. Entonces por eso puedo hacer uso del game object en minúscula, porque estoy haciendo referencia a la munición. Entonces el game object transform.translate es lo que yo voy a usar para pasarle el delta pos. O sea que con yo pasarle ese delta pos a este translate, ya yo estoy haciendo la parte del más igual
de la posición final. Entonces la posición final es igual a la posición inicial más, que ya está en el translate. Entonces ahora vengo con la velocidad. Sería current speed por time.delta time, que es el tiempo que ha transcurrido desde el último cambio que yo hice hasta el momento actual. Y le sumo aquí la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. O sea que sería decirle aquí la aceleración la encuentro en physics.gravity, ¿verdad? Entonces, por tiempo, pero ese tiempo es al cuadrado, por lo tanto yo diré math f.pow del tiempo al cuadrado, y eso yo lo divido por 2. Entonces fíjense que aquí yo no he hecho referencia a ninguna componente, ni y, ni x, ni z, sino que estoy dejando que este speed, que es un vector 3, o sea que incluye 3 ejes, se multiplique por un escalar. Si se multiplica por el escalar, quiere decir que ese escalar multiplica a cada uno de las 3 componentes de ese vector. Y sumo la gravedad, que también es un vector 3, pero multiplicándolo también por otro escalar. O sea que aquí yo estoy bien, estoy trabajando en todas las dimensiones. Aquí me falta solo algo más, y es indicar que yo quiero que esa velocidad cambie. Por lo tanto le digo current speed es más igual, porque es igual a la velocidad inicial más, y aquí le pongo entonces la aceleración, que es physics.gravity por tiempo, que es time.delta time. Entonces así yo garantizo que esa velocidad cada vez se haga más rápida o más grande en función de esa gravedad. Básicamente de eso se trata. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Pues me falta una banderita, una variable banderita, que me diga si ya esta munición fue o no fue disparada. Entonces yo voy a crear un booleano que se llame shooted, que por defecto se instancia como falso. Este start no creo que sea necesario por el momento. Y yo voy a decir que si no he sido disparado, entonces no hagas nada en este update. Pero yo necesito una forma de cambiar ese valor a verdadero, o sea, para indicarle a la munición, fuiste disparada. Pero no solamente fuiste disparada, sino fuiste disparada a esta velocidad inicial y a este ángulo, para que entonces del ángulo ella saque las componentes que ella necesita de la velocidad. Por eso yo voy a exponer una función llamada, bueno, puede ser void, que diga shoot. Entonces shoot va a recibir la velocidad, starting speed. Esta velocidad vamos a ponerla vector 3 y vamos a decirle que también tenemos un ángulo. Entonces ese ángulo sería un flotante, sería shooting angle. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con esto ahora? Lo que yo voy a hacer con esto es dos cosas. Primero, tengo que poner que shooted es true. Vamos por ahí abajo. Y segundo, tengo que asignar el current speed. Y el current speed es igual a el starting speed multiplicado por, y aquí viene la variante, depende depende la componente. En X es por el coseno, mientras que en Y es por el seno. Entonces yo tendría que decirle aquí que es un nuevo vector 3, donde ese starting speed en X se va a multiplicar por math f punto coseno del ángulo, del shooting angle, y en Y sería el mismo starting speed que me están enviando en Y, pero multiplicado por el math f punto seno del shooting angle. Shooting angle. Entonces aquí yo cierro esto, cierro aquello y lo doy punto y coma. O sea, con esto que yo acabo de hacer aquí, yo tengo un current speed que ya me toma esa velocidad inicial, sea en X o en Y, multiplicada por el ángulo. Recuerden que en Player Controller teníamos el starting speed, que era una vector 3 que tenía un 20 en X y en Y. O sea, me va a llegar cuando se dispare, me va a llegar ese 20 en X y ese 20 en Y. Entonces ese 20 en X se va a multiplicar por su proporción según el coseno del ángulo, mientras que este 20 en Y se va a multiplicar por su proporción en función del seno del ángulo.
Entonces, cuando activo como true este shooter, quiere decir cuando él vuelva al próximo update, él se va a encontrar con una velocidad que ya yo he configurado, con un delta time que es válido, una gravedad que es válida y un tiempo que es válido, o sea que todo va a fluir naturalmente. Pero tengo que dispararlo. Si no lo disparo, entonces no ocurre nada. Entonces hasta aquí en la segunda parte de este vídeo, en la cual hemos visto cómo yo puedo declarar un objeto para que sea susceptible a la gravedad, al tiempo y a la velocidad. Y esta velocidad se cambia a través del tiempo. Entonces vamos a pasar a la tercera parte de este vídeo, en la cual vamos a activar ese evento shoot. Muy bien, bienvenidos a esta tercera y última parte de este vídeo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a implementar la funcionalidad para disparar o activar la función shoot, que actualizará la velocidad inicial y marcará esta banderita como verdadero para que el update se encargue de actualizar su comportamiento. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que voy a ir al jugador y yo le voy a decir aquí al jugador que si input.getButtonDown fire1, el fire1 en Unity, vamos a buscarlo, el fire1 en Unity es aquí en el input manager, equivale al left control o al mouse 0, al clic izquierdo del mouse. Entonces lo que vamos a hacer es que si el usuario ha disparado, entonces yo tengo que instanciar una pelota. Entonces esa pelota yo la tengo aquí, se llama munition, la munición, pero no está creada como un prefab. Entonces yo voy a crear una carpeta llamada prefabs y dentro de prefabs yo voy a crear la munición como un prefab. Ahora puedo borrarla de aquí, ahí la he eliminado, y esa munición yo la necesito en player. O sea que yo voy a declarar aquí arriba un public game object munition, guardo, vuelvo a Unity, espero que compile, y aquí me sale el munition como none. Arrastro en mi prefab hacia allá y ya tengo listo el código para empezar a disparar municiones. Entonces, si se activa el fire1, yo necesito instanciar una munición en una posición que es la misma del GameObject.transform.position. O sea, la munición va a empezar donde mismo está el jugador. Ya después veremos si hay que ajustar un poquito más o un poquito menos. Y luego el quaternion le pongo quaternion.identity. Ahora, yo quiero que ese objeto que se instancia, fíjense que el instantiate me retorna un objeto que ya fue instanciado. Yo quiero a él sacarle una componente de tipo munition behavior. ¿Cómo yo sé que ese objeto tiene un componente de tipo munition behavior? Porque estoy instanciando una munición y la munición es un prefab que tiene un munition behavior. O sea que este punto get component nunca me va a dar nulo. Cuando yo le doy el punto get component, saco la componente del script, que es este script. Y este script es una clase que tiene algo público llamado shoot. Por lo tanto, yo podría decir después de eso un punto shoot y él me va a pedir dos cosas: la velocidad del disparo y el ángulo. Entonces la velocidad del disparo la tengo por aquí arriba en starting speed. Le digo ahí starting speed, que esperaba un vector 3, igual aquí es un vector 3, entonces yo se lo mando. Y el shooting angle ya lo tengo calculado aquí en el current angle, se lo mando por allá, pero no se lo mando en grados como lo pusimos aquí en el log, sino que se lo mando en radianes, que es como naturalmente Unity lo maneja. Entonces ya, básicamente de eso es que va. Yo voy a guardar esto, voy a regresar aquí al Unity y voy a disparar. Le doy a play a ver qué pasa. Aquí vemos que él está disparando. Si disparo para arriba, si disparo para abajo, ahí se está disparando, ¿verdad? Las pelotas que suben, mira que tardan un rato, pero ellas bajan eventualmente. Si queremos ver a modo macro qué está pasando aquí, yo puedo ver ahí que efectivamente estoy disparando mucho, y miren que ahí las pelotas
toman un comportamiento de caída libre. No sé qué le pasó a esta. Esta es la luz. Esa es la luz. Eso no es una pelota. Es una luz. Entonces yo vengo aquí y ahí veo que ya logré activar el tiro parabólico. Si yo tuviera una velocidad inicial más pequeña, por ejemplo en vez de 10 que fuese 5, entonces yo voy a ver, se va a ver más pronunciada, se va a ver más pronunciado el efecto parabólico, el movimiento parabólico. Miren que ahí se ve más pronunciado porque como es una velocidad inicial más pequeña, se ve más explícito ahí. O sea que hasta aquí hemos logrado la misión de este vídeo, que era la de practicar la fórmula o la ecuación de tiro parabólico en Unity.